Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Diciembre 25. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 5. Alrededor de ese tiempo, Antíoco preparaba su segunda expedición contra Egipto. Y sucedió que por espacio de unos 40 días aparecieron en toda la ciudad, corriendo por los aires, jinetes vestidos de oro, tropas armadas divididas en escuadrones, espadas desenvainadas, regimientos de caballería en orden de batalla, ataques e incursiones de una y otra parte, movimientos de escudos, nubes de lanzas, disparos de flechas, destellos de guarniciones de oro y corazas de toda clase. Ante esto, todos rogaban que aquella aparición fuera señal de buen augurio. Al difundirse el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón lanzó un ataque imprevisto contra la ciudad con no menos de 1000 hombres. Como los que estaban en la muralla fueron rechazados y la ciudad al fin fue tomada, Menelao se refugió en la Acrópolis. Jasón masacró sin piedad a sus propios conciudadanos, sin caer en la cuenta de que una victoria sobre ellos era el mayor de los desastres. Él se imaginaba que ganaba trofeos de sus enemigos, y no a sus propios compatriotas. Sin embargo, no logró adueñarse del poder y finalmente, sin haber conseguido otra cosa que su propio fracaso, tuvo que huir de nuevo al país de Amán. Su conducta perversa tuvo un final desastroso. Acusado ante Aretas, soberano de los árabes, huyó de ciudad en ciudad, perseguido por todos, aborrecido como transgresor de las leyes y abominado como verdugo de su patria y de sus conciudadanos, fue a parar a Egipto. El que había desterrado a muchos de su patria murió en el destierro, mientras se dirigía a la Lacedemonia con la esperanza de encontrar un refugio, apelando a su origen común. El que había dejado a muchos sin sepultura, no tuvo quien lo llorara, nadie le tributó honras fúnebres y no encontró sitio en el sepulcro de sus antepasados. Cuando el rey se enteró de lo ocurrido, llegó a la conclusión de que Judea tramaba su independencia. Entonces, volvió de Egipto, enfurecido como una fiera, tomó la ciudad por las armas, y mandó a los soldados que hirieran sin compasión a todos los que cayeran en sus manos y degollaran a los que intentaran refugiarse en las casas. Fue una verdadera matanza de jóvenes y ancianos, una masacre de muchachos, mujeres y niños, una carnicería de muchachas y niños de pecho. En solo 3 días hubo 80.000 víctimas, 40.000 fueron muertos y otros tantos vendidos como esclavos. No contento con esto, Antíoco tuvo la osadía de entrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, el traidor de las leyes y de la patria. Con sus manos impuras tomó los objetos sagrados, y arrebató con manos sacrílegas los presentes hechos por otros reyes para realzar la gloria y el honor de ese lugar. Él se engreía porque no tenía en cuenta que el Señor se había irritado por poco tiempo a causa de los pecados cometidos por los habitantes de la ciudad, y por eso había apartado su mirada del lugar. Si ellos no se hubieran dejado dominar por tantos pecados, también Antíoco habría sido golpeado y hecho desistir de su atrevimiento apenas ingresó en el santuario, como lo había sido Heliodoro cuando fue enviado por el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro. Pero el Señor no eligió al pueblo a causa de este lugar, sino a este lugar a causa del pueblo. Por eso, el mismo lugar, después de haber participado de las desgracias del pueblo, también participó de su restauración, y habiendo sido abandonado en el tiempo de la ira del Todopoderoso, fue de nuevo restaurado con toda su gloria, cuando el gran soberano se reconcilió con él. Antíoco, después de haber sacado del templo 1800 talentos, partió enseguida para Antioquía, creyendo presuntuosamente que era capaz de navegar por la tierra y caminar por el mar. Tal era la arrogancia de su corazón. Pero antes, dejó prefectos para que hicieran daño al pueblo. En Jerusalén, dejó a Filipo, de origen frigio, un hombre de costumbres más bárbaras que el que lo había designado. En el monte Garizim, dejó a Andrónico, y además de estos, a Menelao, que superaba a todos los otros en maldad, por el odio que tenía a sus compatriotas judíos. Antíoco envió a Apolonio,
jefe de los mercenarios de Misia, con un ejército de 22.000 soldados, dándole la orden de degollar a todos los hombres adultos y de vender a las mujeres y a los niños. Una vez que Apolonio llegó a Jerusalén, fingiendo que venía en son de paz, esperó hasta el santo día del sábado. Y mientras los judíos observaban el descanso, mandó a sus tropas que hicieran un desfile militar. Entonces hizo pasar al filo de la espada a todos los que habían salido a ver el espectáculo. Luego dio una batida por la ciudad con los soldados armados y mató a una gran muchedumbre. Mientras tanto, Judas, llamado el Macabeo, formó un grupo de unos 10 hombres y se retiró al desierto. Allí vivía entre las montañas con sus compañeros, como las fieras salvajes, sin comer nada más que hierbas, para no incurrir en ninguna impureza. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 6. Poco tiempo después, el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios, a profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico, y a dedicar el del monte Garizim a Júpiter hospitalario, conforme a la idiosincrasia de los habitantes de aquel lugar. Este recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos. El templo se llenó del desenfreno y las orgías de los paganos, que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados, e incluso, introducían allí objetos prohibidos. El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas, proscritas por la ley. No se podía observar el sábado, y ni siquiera declararse judío. Por el contrario, todos se veían penosamente forzados a participar del banquete ritual con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey, y cuando llegaban las fiestas dionisíacas, se los obligaba a seguir el cortejo de Dionisios, coronados de guirnaldas. Por instigación de Ptolomeo, se publicó un decreto dirigido a las ciudades griegas de los alrededores, obligándolas a que procedieran de la misma manera contra los judíos y los hicieran participar en los banquetes rituales. Además, se ordenaba degollar a los que rehusaran adoptar las costumbres griegas. Todo esto hacía prever la inminente calamidad. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos, y después de hacerlas pasear públicamente por la ciudad con sus niños colgados del pecho, las precipitaron desde lo alto de la muralla. Otros, que se habían reunido en las cavernas cercanas para celebrar ocultamente el día sábado, fueron denunciados a Filipo y quemados todos juntos, ya que no se habían atrevido a defenderse por respeto a la santidad de aquel día. Ruego a los lectores de este libro que no se dejen impresionar por estas calamidades. Piensen más bien que estos castigos no han sucedido para la ruina, sino para la educación de nuestro pueblo. Porque es una señal de gran benevolencia no tolerar por mucho tiempo a los impíos, sino infligirles rápidamente un castigo. Antes de castigar a las otras naciones, el soberano espera pacientemente que colmen la medida de sus pecados, pero con nosotros ha decidido obrar de otra manera, para no tener que castigarnos más tarde, cuando nuestros pecados hayan llegado al colmo. Por eso nunca retira de nosotros su misericordia, y aunque corrige a su pueblo por medio de la adversidad, no lo abandona. Que esto sirva solamente para recordar ciertas verdades. Y después de estas consideraciones, prosigamos la narración. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio, después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él y que le estuviera permitido comer.
Asimismo le dijeron que fingiera comer la carne del sacrificio, conforme a la orden del rey. Obrando de esa manera, se libraría de la muerte, y sería tratado humanitariamente por su antigua amistad con ellos. Pero él, tomando una noble resolución, digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus veneradas canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia, y sobre todo, de la santa legislación establecida por Dios, se mostró consecuente consigo mismo, pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. A nuestra edad. Decía. No está bien fingir. De lo contrario, muchos jóvenes creerán que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado a las costumbres paganas. Entonces también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida, se desviarán por culpa mía, y yo atraeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor. Porque, aunque ahora me librara del castigo de los hombres, no podría escapar, ni vivo ni muerto, de las manos del Todopoderoso. Por eso, me mostraré digno de mi vejez entregando mi vida valientemente. Así dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, al morir con entusiasmo y generosidad por las venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó resueltamente al suplicio. Al oír estas palabras, que consideraban una verdadera locura, los que lo conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían demostrado. Pero él, a punto ya de morir bajo los golpes, dijo entre gemidos: El Señor, que posee el santo conocimiento, sabe muy bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado, pero mi alma los padece gustosamente por temor a Él. De este modo, Eleazar dejó al morir, no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, su propia muerte como ejemplo de generosidad y como recuerdo de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantar de los Cantares, capítulo 1. El canto más hermoso, de Salomón. Que me bese ardientemente con su boca. Porque tus amores son más deliciosos que el vino, sí, el aroma de tus perfumes es exquisito, tu nombre es un perfume que se derrama, por eso las jóvenes se enamoran de ti. Llévame contigo, corramos. El rey me introdujo en sus habitaciones, gocemos y alegrémonos contigo, celebremos tus amores más que el vino. Cuánta razón tienen para amarte. Soy morena, pero hermosa, hijas de Jerusalén, como los campamentos de Kedar, como las carpas de Salma. No se fijen en mi tez morena, he sido tostada por el sol. Los hijos de mi madre se irritaron contra mí, me pusieron a cuidar las viñas, y a mi propia viña no la pude cuidar. Dime, amado de mi alma, ¿dónde llevas a pastar el rebaño, donde lo haces descansar al mediodía, para que yo no ande vagando junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, la más bella de las mujeres, sigue las huellas del rebaño y lleva a pastar tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Yo te comparo, amada mía, a una yegua uncida al carro del faraón. Qué hermosas son tus mejillas entre los aros y tu cuello entre los collares. Te haremos pendientes de oro, con incrustaciones de plata. Mientras el rey está en su diván, mi nardo exhala su perfume. Mi amado es para mí una bolsita de mirra que descansa entre mis pechos. Mi amado es para mí un racimo de aleña en las viñas de Engadí. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Tus ojos son palomas. Qué hermoso eres, amado mío, eres realmente encantador. Qué frondoso es nuestro lecho. Las vigas de nuestra casa son los cedros, y nuestro artesonado, los cipreses. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Libro del Apocalipsis, capítulo 16. Y oí una voz potente que provenía del templo y ordenaba a los 7 ángeles: Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, provocando una llaga maligna y dolorosa en todos los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen.
El segundo derramó su copa sobre el mar, este se convirtió en sangre, como si se hubiera cometido un crimen, y perecieron todos los seres vivientes que había en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Tú, el que es y el que era, el Santo, obras con justicia al castigarlos así, se merecían que les dieras de beber la misma sangre de los santos y de los profetas que ellos han derramado. Y escuché al altar, que decía: Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le permitió quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron abrasados por un calor ardiente, pero en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, blasfemaron contra su nombre, que tiene poder sobre estas plagas. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino quedó sumergido en tinieblas. Los hombres se mordían la lengua de dolor, pero en lugar de arrepentirse de sus obras, blasfemaron contra el Dios del cielo, a causa de sus dolores y de sus llagas. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, dejando paso libre a los reyes de Oriente. Después vi que salían de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta 3 espíritus impuros, semejantes a ranas. Son los espíritus demoníacos que realizan prodigios y van a buscar a los reyes del mundo entero, con el fin de convocarlos para el combate del gran día de Dios, el Todopoderoso. Cuidado. Vengo como un ladrón. Feliz el que vigila y conserva su ropa para no tener que andar desnudo, mostrando su vergüenza. Y esos espíritus reunirán a los reyes en un lugar, que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el templo resonó una voz potente que venía del trono y decía: Ya está. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un violento terremoto como nunca había sucedido desde que los hombres viven sobre la tierra. La gran ciudad se partió en 3 y las ciudades paganas se derrumbaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio de beber la copa donde fermenta el vino de su ira. Todas las islas desaparecieron y no se vieron más las montañas. Cayeron del cielo sobre los hombres piedras de granizo que pesaban unos 40 kilos, y ellos blasfemaron contra Dios por esa terrible plaga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.